¿Alguna vez le pediste algo a una inteligencia artificial y recibiste una respuesta que no tenía nada que ver con lo que realmente necesitabas? Tal vez pensaste que la herramienta falló. Pero ¿y si el problema no fuera la IA, sino la forma en que le damos instrucciones? En los próximos minutos descubrirás por qué algunas personas obtienen resultados sorprendentes con la inteligencia artificial mientras otras terminan frustradas. Aprenderás los 4 elementos que transforman una instrucción común en un prompt realmente efectivo y cómo pequeños cambios pueden multiplicar la calidad de las respuestas que recibes. Si te interesa dominar la inteligencia artificial, mejorar tu productividad y aprender habilidades que ya están cambiando la forma en que trabajamos y aprendemos, suscríbete gratuitamente al canal ahora mismo, activa las notificaciones y acompáñanos en esta serie. Comencemos descubriendo la anatomía de un prompt efectivo. Un prompt no es simplemente una pregunta. Es una instrucción diseñada. Y como toda instrucción bien diseñada, tiene partes que cumplen funciones distintas, puede mejorarse con práctica y produce resultados radicalmente distintos dependiendo de cuán consciente sea quien la construye. Entender su anatomía es el primer paso para dejar de usar la IA por ensayo y error y empezar a usarla con intención. Antes de hablar de estructura, vale la pena entender por qué los prompts mal construidos producen malos resultados. No es un problema de vocabulario ni de conocimiento técnico. Es un problema de ambigüedad. Los modelos de lenguaje están entrenados para ser útiles en el sentido más amplio posible. Cuando reciben una instrucción vaga, no la rechazan ni piden aclaraciones de inmediato, generan la respuesta más probable dado el contexto disponible. Esa respuesta puede ser perfectamente válida como texto, gramaticalmente correcta, coherente internamente, y aún así completamente inútil para lo que realmente necesitabas. Imagina que le pides a un asistente humano, prepárame algo para la reunión de mañana. Si ese asistente no sabe de qué trata la reunión, quién asistirá, si necesitas una presentación o solo notas que decides comunicar y en qué tono, hará lo que pueda con lo que tiene. Quizás llegue con un documento perfectamente elaborado que no sirve para nada en tu contexto específico. No falló por falta de capacidad, falló por falta de información. Con la IA ocurre exactamente lo mismo, con una diferencia importante: el modelo no te conoce, no tiene memoria de tus proyectos anteriores, salvo que se lo hayas dado explícitamente, no sabe para quién trabajas ni cuáles son tus estándares de calidad. Cada prompt es, en cierta medida, una primera presentación. Todo lo que no digas, el modelo lo inferirá o lo ignorará. La solución no es escribir prompts más largos. Es escribir prompts más completos. Y la diferencia entre ambos conceptos es lo que mostramos en este video. Piensa en un prompt como en una receta de cocina. Una receta bien escrita tiene ingredientes con cantidades precisas, una técnica detallada, un orden de pasos y una descripción del resultado esperado. Puedes tomar esa receta y dársela a 10 cocineros distintos, el resultado variará según su habilidad, pero todos sabrán hacia dónde van. Un prompt tiene exactamente la misma lógica. Sus 4 componentes son el rol, la tarea, el contexto y el formato de salida. Componente 1. El rol. El rol es la instrucción que le dice al modelo desde qué perspectiva, con qué voz y con qué nivel de expertise debe responder. Es el primer filtro que da coherencia a todo lo demás. Cuando le indicas un rol a la IA, no estás haciendo teatro ni siendo condescendiente con la herramienta. Estás calibrando un parámetro real. Los modelos de lenguaje han sido entrenados con textos de médicos, abogados, poetas, ingenieros, maestros de escuela, periodistas y prácticamente cualquier tipo de profesional o narrador que haya escrito en Internet. Cuando asignas un rol, estás activando el patrón lingüístico, el nivel de detalle, el vocabulario y los supuestos de ese perfil específico. Explica qué es la inflación, produce una respuesta enciclopédica y general. Actúa como economista explicándole la inflación a un grupo de estudiantes de 15 años que nunca han estudiado economía, produce algo completamente distinto, analogías cotidianas, ejemplos del supermercado, oraciones cortas, sin tecnicismos.
El rol no cambia el contenido factual, la inflación sigue siendo la inflación, pero cambia radicalmente cómo se presenta ese contenido, y eso, en la mayoría de los casos de uso real, es precisamente lo que importa. Algunos ejemplos de roles efectivos y cuándo usarlos. Actúa como abogado especialista en contratos. Es útil cuando necesitas revisar cláusulas o entender implicaciones legales en términos generales. Actúa como editor de una revista de divulgación científica. Es útil cuando quieres adaptar un texto técnico para lectores no especializados. Actúa como un mentor de carrera con 20 años de experiencia en startups tecnológicas. Es útil cuando necesitas consejo estratégico sobre decisiones profesionales. Actúa como un profesor de escritura creativa con énfasis en narrativa latinoamericana. Es útil cuando quieres feedback literario con un marco de referencia específico. Una advertencia importante: el rol debe ser coherente con la tarea. Si le pides a la IA que actúe como chef pastelero y luego le preguntas sobre contratos de arrendamiento, el rol no añade valor, simplemente agrega ruido. El rol funciona cuando hay alineación entre la perspectiva asignada y el tipo de respuesta que necesitas. ¿Alguna vez le pediste algo a una inteligencia artificial y recibiste una respuesta que no tenía nada que ver con lo que realmente necesitabas? Tal vez pensaste que la herramienta falló. Pero ¿y si el problema no fuera la IA, sino la forma en que le damos instrucciones? En los próximos minutos descubrirás por qué algunas personas obtienen resultados sorprendentes con la inteligencia artificial mientras otras terminan frustradas. Aprenderás los 4 elementos que transforman una instrucción común en un prompt realmente efectivo y cómo pequeños cambios pueden multiplicar la calidad de las respuestas que recibes. Si te interesa dominar la inteligencia artificial, mejorar tu productividad y aprender habilidades que ya están cambiando la forma en que trabajamos y aprendemos, suscríbete gratuitamente al canal ahora mismo, activa las notificaciones y acompáñanos en esta serie. Comencemos descubriendo la anatomía de un prompt efectivo. Un prompt no es simplemente una pregunta. Es una instrucción diseñada. Y como toda instrucción bien diseñada, tiene partes que cumplen funciones distintas, puede mejorarse con práctica y produce resultados radicalmente distintos dependiendo de cuán consciente sea quien la construye. Entender su anatomía es el primer paso para dejar de usar la IA por ensayo y error y empezar a usarla con intención. Antes de hablar de estructura, vale la pena entender por qué los prompts mal construidos producen malos resultados. No es un problema de vocabulario ni de conocimiento técnico. Es un problema de ambigüedad. Los modelos de lenguaje están entrenados para ser útiles en el sentido más amplio posible. Cuando reciben una instrucción vaga, no la rechazan ni piden aclaraciones de inmediato, generan la respuesta más probable dado el contexto disponible. Esa respuesta puede ser perfectamente válida como texto, gramaticalmente correcta, coherente internamente, y aún así completamente inútil para lo que realmente necesitabas. Imagina que le pides a un asistente humano: prepárame algo para la reunión de mañana. Si ese asistente no sabe de qué trata la reunión, quién asistirá, si necesitas una presentación o solo notas, qué decides comunicar y en qué tono, hará lo que pueda con lo que tiene. Quizás llegue con un documento perfectamente elaborado que no sirve para nada en tu contexto específico. No falló por falta de capacidad, falló por falta de información. Con la IA ocurre exactamente lo mismo, con una diferencia importante: el modelo no te conoce, no tiene memoria de tus proyectos anteriores, salvo que se lo hayas dado explícitamente, no sabe para quién trabajas ni cuáles son tus estándares de calidad. Cada prompt es, en cierta medida, una primera presentación. Todo lo que no digas, el modelo lo inferirá o lo ignorará. La solución no es escribir prompts más largos. Es escribir prompts más completos. Y la diferencia entre ambos conceptos es lo que mostramos en este video. Piensa en un prompt como en una receta de cocina. Una receta bien escrita tiene ingredientes con cantidades precisas, una técnica detallada, un orden de pasos y una descripción del resultado esperado. Puedes tomar esa receta y dársela a 10 cocineros distintos, el resultado variará según su habilidad, pero todos sabrán hacia dónde van.
Un prompt tiene exactamente la misma lógica. Sus 4 componentes son el rol, la tarea, el contexto y el formato de salida. Componente 1, el rol. Componente 2, la tarea. La tarea es el núcleo del prompt. Es la descripción de lo que quieres que la IA haga. Y es, también, el lugar donde más frecuentemente se cometen errores, no por complejidad, sino por imprecisión. El problema más común es usar verbos demasiado generales. Habla sobre, escríbeme algo sobre, dime cosas de son instrucciones que abren un abanico tan amplio que el modelo tiene que adivinar qué subconjunto de posibilidades es el que tú quieres. En cambio, verbos de acción específicos producen resultados predecibles: resume, compara, clasifica, redacta, convierte, extrae, lista, analiza, argumenta, simplifica, traduce, transforma, evalúa. La tarea también debe ser singular siempre que sea posible. Si en un mismo prompt le pides al modelo que resuma un texto, luego que lo traduzca al inglés, luego que extraiga 3 conclusiones y finalmente que sugiera un título, tienes 4 tareas distintas compitiendo por atención. Los modelos pueden ejecutar múltiples instrucciones, pero la calidad de cada una tiende a decrecer cuando se apilan sin estructura. Si necesitas varias cosas, considera si pueden ir en prompts separados o si debes establecer una jerarquía clara: primero haz X, luego usa ese resultado para hacer Y. Otro aspecto crítico de la tarea es su especificidad en cuanto al alcance. Escríbeme un artículo sobre redes sociales puede producir desde una nota de 200 palabras hasta un ensayo académico de 3000. Incluir una indicación de alcance, en exactamente 5 puntos, en no más de 2 párrafos, cubriendo solo el aspecto económico, no el psicológico, reduce enormemente la varianza del resultado y te ahorra rondas de corrección. Componente 3, el contexto. El contexto es la información de fondo que la IA necesita para personalizar su respuesta y que no puede deducir por sí sola. Es, quizás, el componente más subestimado de los 4, porque parece obvio desde dentro pero es completamente invisible desde fuera. Todo lo que vives en tu cabeza cuando formulas un prompt, el proyecto del que forma parte, la persona que lo leerá, las restricciones que tienes, los intentos fallidos anteriores, los estándares de calidad que aplican, nada de eso existe para el modelo a menos que lo pongas explícitamente en el texto. Esta asimetría de información es la causa número 1 de resultados genéricos. El contexto puede incluir varios tipos de información. El primero es la audiencia: ¿quién leerá o usará esto? Un texto para clientes de un banco privado no es igual a uno para usuarios de una app de ahorro juvenil, aunque el tema sea el mismo. El segundo es la situación: ¿en qué marco ocurre esta tarea? Un correo de seguimiento tras una reunión tensa es distinto a uno de seguimiento tras una reunión entusiasta. El tercero son las restricciones, que no puede aparecer en el resultado. Hay palabras que evitar, temas que excluir, extensión máxima, referencias que no usar. El cuarto es el objetivo: ¿qué debe ocurrir después de que alguien lea o use este output? ¿Debe firmar algo, cambiar de opinión, aprender un concepto, tomar una decisión? Vale la pena señalar que el contexto no tiene que ser exhaustivo para ser efectivo. No necesitas escribir un párrafo introductorio antes de cada prompt. A veces una sola oración de contexto transforma completamente la utilidad del resultado. Este texto irá en la sección de preguntas frecuentes de una empresa de seguros para personas mayores de 60 años. Le da al modelo suficiente anclaje para tomar decisiones coherentes de vocabulario, tono y nivel de detalle. Componente 4. El formato de salida. El formato es la instrucción sobre cómo quieres recibir la respuesta. Cubre la estructura, la extensión, el tono y cualquier elemento visual o de presentación que importa en tu caso. Sin instrucción de formato, el modelo decide por su cuenta. Y su decisión por defecto tiende a ser: extensión moderada, estructura de párrafos, tono neutro formal, sin tablas ni listas a menos que parezcan obviamente apropiadas. Ese default puede estar perfectamente bien para muchos usos.
Pero cuando no lo está, cuando necesitas exactamente 3 opciones en lista, o una tabla comparativa, o una respuesta de no más de 2 oraciones, o un tono que suene como conversación de café, la única manera de obtenerlo es pedirlo. Los elementos de formato más útiles para especificar son la longitud, número de palabras, oraciones o ítems, la estructura, párrafos corridos, lista numerada, lista con viñetas, tabla, esquema jerárquico, el tono, formal, informal, académico, conversacional, técnico, divulgativo, persuasivo, neutro, y el idioma o registro, incluyendo variantes regionales si importan, español de España versus español de América Latina, por ejemplo. Una nota sobre las tablas y el código: si necesitas que el resultado sea una tabla, dilo explícitamente y especifica las columnas. Si necesitas código, indica el lenguaje de programación y el nivel de comentarios que esperas. Estas instrucciones de formato son las que más impacto tienen en la usabilidad inmediata del resultado. Veamos un ejemplo completo, paso a paso. Nada ilustra mejor la diferencia entre un prompt débil y uno estructurado que ver ambos en acción sobre la misma necesidad real. Supongamos la siguiente situación. Eres gerente de un equipo de 10 personas que ha empezado a trabajar en modalidad híbrida hace 3 meses. Hay tensión porque algunos miembros sienten que los que van a la oficina tienen más visibilidad y acceso a decisiones que los que trabajan desde casa. Necesitas comunicar una nueva política de reuniones que intenta equilibrar esa situación y quieres hacerlo por correo. El prompt débil sería: escríbeme un correo sobre la nueva política de reuniones para mi equipo. El modelo no sabe cuál es la política, no sabe que hay tensión preexistente, no sabe el tono que necesitas, no sabe el tamaño del equipo ni el contexto híbrido. Producirá algo correcto y genérico que probablemente no podrás usar sin reescribir casi todo. El prompt estructurado con los 4 componentes sería el siguiente. Actúa como gerente de equipo con experiencia en comunicación de cambios organizacionales. Redacta un correo interno dirigido a un equipo de 10 personas que lleva 3 meses trabajando en modalidad híbrida. El correo debe comunicar una nueva política de reuniones que establece: todas las reuniones serán por videollamada aunque algunos miembros estén físicamente en la oficina, para garantizar igualdad de participación. Las reuniones tendrán un máximo de 45 minutos, se enviará agenda con al menos 24 horas de anticipación. El contexto es delicado, existe tensión porque parte del equipo siente que quienes van a la oficina tienen más visibilidad. El tono debe ser empático, reconocer implícitamente esa tensión sin nombrarla directamente, y presentar los cambios como una decisión de equidad, no de procedimiento. Extensión, máximo 3 párrafos. Incluye asunto del correo. La diferencia en el resultado no es marginal, es la diferencia entre un texto que puedes copiar y pegar, y uno que tienes que reescribir desde cero. Y el tiempo que tomó construir el segundo prompt, unos 30 segundos adicionales de escritura, es insignificante frente al tiempo que ahorra en revisiones. Una forma práctica de revisar tu prompt antes de enviarlo es aplicarle las 6 preguntas clásicas del periodismo: ¿quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo? No todos los prompts necesitan responder las 6, muchas tareas son suficientemente simples para funcionar bien con 3 o 4. Pero recorrer mentalmente esa lista te ayuda a identificar los huecos de información que tú das por supuestos y el modelo no puede llenar. ¿Quién habla y para quién? Esta pregunta apunta al rol y a la audiencia. ¿Desde qué perspectiva debe responder el modelo, y a quién va dirigido el resultado? Si ninguna de las dos está definida en tu prompt, el modelo adoptará una voz genérica y asumirá una audiencia promedio, 2 suposiciones que raramente coinciden con tu necesidad específica. ¿Qué quiero exactamente? Esta pregunta apunta a la tarea. ¿Cuál es el verbo de acción? ¿Cuál es el alcance? ¿Hay algo que explícitamente no quiero? Si la respuesta a que es más de una cosa, considera dividir el prompt o establecer una secuencia. ¿En qué contexto o situación? Esta pregunta apunta al contexto situacional. ¿Hay antecedentes relevantes? ¿Hay restricciones implícitas que necesitas hacer explícitas?
¿Qué debería saber el modelo sobre el entorno en que se usará el resultado? ¿Cómo quiero recibir la respuesta? Esta pregunta apunta al formato. ¿Longitud? ¿Estructura? ¿Tono? ¿Hay algún elemento de presentación que importa? ¿Por qué necesito esto? Esta es quizás la pregunta más poderosa y la más frecuentemente omitida. Incluir el propósito final en el prompt, no solo lo que quieres sino para qué lo quieres, permite al modelo tomar mejores decisiones en los puntos donde tiene que elegir entre opciones igualmente válidas. Redacta este correo para que el cliente entienda la situación. Produce algo diferente a redacta este correo para que el cliente no cancele el contrato. Misma tarea superficial, objetivos distintos, resultados distintos. ¿Cuándo y dónde? Estas preguntas son menos universales pero útiles en contextos específicos, si el resultado tiene que ser apropiado para una cultura o región particular, si hay referencias temporales que importan, si el texto va a aparecer en un medio o formato específico que impone sus propias convenciones. Prompts cortos versus prompts largos, cuándo usar cada uno. Una confusión frecuente entre personas que empiezan a trabajar con prompts es creer que más largo siempre es mejor. No es así. La longitud óptima de un prompt depende de la complejidad de la tarea, no de una regla fija. Para tareas simples y factuales como ¿cuántos usos horarios tiene Rusia?, traduce esta frase al francés, ¿cuál es la fórmula del área de un círculo? Un prompt de una línea es suficiente y apropiado. Añadir rol, contexto y formato a una pregunta de dato concreto no mejora el resultado, solo añade fricción innecesaria. Para tareas creativas o de análisis moderado, escribir un párrafo introductorio, resumir un texto breve, generar ideas sobre un tema, un prompt de 2 a 4 oraciones que incluya la tarea, la audiencia y el formato suele ser suficiente. Para tareas complejas o de alto impacto, documentos que alguien más leerá, análisis que informan decisiones, textos que representan a una organización, vale la pena invertir en un prompt detallado con los 4 componentes completos. El tiempo que toma construirlo siempre es menor que el tiempo que tomaría corregir un resultado genérico. Una regla práctica, si el resultado de este prompt va a salir de tu pantalla, si alguien más lo leerá, lo usará, lo publicará o tomará una decisión basada en él, merece un prompt completo. Si es solo para ti y en este momento, un prompt breve funciona perfectamente. El prompt como conversación, no como oráculo. Uno de los cambios de mentalidad más importantes que este video quiere provocar es dejar de ver el prompt como una pregunta que se hace una sola vez esperando la respuesta definitiva, y empezar a verlo como el inicio de una conversación. Los mejores usuarios de inteligencia artificial no son los que escriben el prompt perfecto a la primera, son los que saben cómo iterar. Envían un primer prompt, leen el resultado, identifican qué falta o qué sobra, y ajustan. Ese ciclo de ajuste progresivo es lo que realmente separa a los usuarios avanzados de los principiantes. Lo que este video te da son las herramientas para que el primer intento sea lo más cercano posible al resultado que necesitas. Pero si no lo es, no hay ningún fracaso en eso, hay una iteración pendiente. La IA no se cansa, no se ofende y no pierde el hilo si le dices esto no es lo que buscaba, intentémoslo así. Esta mentalidad libera. Significa que no tienes que construir el prompt perfecto antes de enviarlo. Significa que puedes empezar con algo razonablemente bien construido, ver qué produce, y ajustar con precisión quirúrgica. El tono está bien pero la extensión es el doble de lo que necesito. Los 3 primeros puntos son útiles pero el cuarto no aplica a mi caso. ¿Puedes reescribir el segundo párrafo con un ejemplo más concreto? Cada una de esas instrucciones de ajuste es también un prompt, y también puede diseñarse con intención, lo que no necesitas incluir siempre. Vale la pena aclarar algo que puede parecer contradictorio con todo lo anterior, no todos los prompts requieren los 4 componentes. Los 4 componentes son una herramienta de diagnóstico, no una fórmula rígida que debes aplicar mecánicamente a cada interacción. Si le preguntas a la IA cuántos kilómetros hay entre 2 ciudades, no necesitas un rol ni un formato especial. Si le pides que corrija la ortografía de un párrafo,
el contexto adicional probablemente no cambia nada. Si quieres que te dé sinónimos de una palabra, la tarea es suficientemente clara sin adornos. Los 4 componentes se vuelven relevantes cuando la tarea tiene complejidad, cuando el resultado importa más allá de la pantalla, o cuando tienes una necesidad específica que el modelo no puede inferir razonablemente por sí solo. La regla general es proporcionalidad. La cantidad de información que das en el prompt debe ser proporcional a la especificidad del resultado que necesitas. Con el tiempo, esta evaluación se vuelve automática. Dejarás de pensar conscientemente en ¿tiene este prompt los 4 componentes? Y empezarás a sentir naturalmente cuando un prompt está completo y cuando le falta algo. Es exactamente lo que ocurre con cualquier habilidad de escritura. Al principio aplicas las reglas con esfuerzo consciente y eventualmente las internalizas hasta que el buen juicio emerge sin esfuerzo deliberado. Practiquemos con un ejercicio que tiene 3 partes y está diseñado para que puedas hacerlo en menos de 15 minutos. La primera parte es de diagnóstico. Toma un prompt que hayas escrito recientemente, puede ser cualquier instrucción que le hayas dado a una IA, por sencilla que sea. Identifica cuáles de los 4 componentes están presentes: rol, tarea, contexto, formato, y cuáles faltan. No juzgues si el prompt era bueno o malo, solo observa su estructura. La segunda parte es de reconstrucción. Reescribe ese mismo prompt incorporando todos los componentes ausentes. Si el original tenía solo la tarea, añade rol, contexto y formato. Si tenía tarea y contexto pero no formato, añade la instrucción de presentación. No es necesario que el prompt reescrito sea largo, puede ser más corto si está mejor organizado. La tercera parte es de comparación. Envía ambas versiones del prompt, el original y el reescrito, y compara los resultados. No busques cuál es mejor en abstracto, busca cuál se acerca más a lo que realmente necesitabas. Esa distancia, y la conciencia de lo que la redujo, es exactamente lo que este video intenta transferirte. El objetivo no es que termines este video escribiendo prompts perfectos. El objetivo es que salgas escribiendo prompts conscientes, sabiendo por qué incluyes lo que incluyes, y sabiendo qué ajustar cuando el resultado no es lo que esperabas. Esa conciencia es el punto de partida de todo lo que veremos en los siguientes videos de esta serie. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Esperamos que estas ideas te ayuden a crear mejores prompts y a aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial de una forma más consciente y efectiva. Si el contenido te resultó útil, te invitamos a suscribirte gratuitamente al canal, activar las notificaciones y formar parte de nuestra comunidad, donde cada semana compartimos nuevos contenidos sobre inteligencia artificial, tecnología y aprendizaje digital. También te recomendamos continuar con los videos que aparecerán a continuación, ya que profundizan en los conceptos vistos hoy y te ayudarán a desarrollar habilidades cada vez más avanzadas. Déjanos tu opinión, tus preguntas o tus experiencias en los comentarios.